El universo es un vasto océano de interrogantes, y la ciencia es el faro que, incansablemente, busca iluminar las respuestas. Sin embargo, a lo largo de este fascinante viaje de descubrimiento, nos hemos aferrado a ideas, creencias y hechos que, aunque parecieron firmes en su momento, han sido desmantelados por la evidencia rigurosa. Es un proceso natural y hermoso, el corazón mismo del método científico, la capacidad de admitir que nos equivocamos, de desechar lo falso para abrazar una verdad más precisa. Antes de que te acomodes, déjame contarte algo asombroso y, francamente, un poco liberador. ¿Sabías que durante casi 2000 años, la visión dominante del cosmos no era la que aprendiste en la escuela? Se creía, con una convicción casi inquebrantable, que la Tierra era el centro fijo del universo y que el Sol, la Luna, los planetas y todas las estrellas giraban a su alrededor en esferas perfectas. Este modelo, conocido como el modelo geocéntrico, popularizado por el astrónomo Ptolomeo, era tan elegante y encajaba tan bien con las observaciones a simple vista que se convirtió en una verdad absoluta, respaldada por las autoridades intelectuales y religiosas de la época. Imaginemos la sorpresa, el asombro colectivo, cuando la cuidadosa observación de mentes como Copérnico y Galileo, ayudados por un telescopio rudimentario, reveló la verdad, que nuestro planeta es solo uno de muchos girando humildemente alrededor de una estrella central. Un dato poderoso. Nuestra idea del lugar que ocupamos en el cosmos estuvo totalmente equivocada por más de 18 siglos. Y esto, amigos míos, es solo la punta del iceberg de las verdades científicas que resultaron ser invenciones. Bienvenidos a Duerme con Ciencia, el lugar donde desenterramos las verdades más alucinantes del universo mientras te preparas para el descanso. Aquí no solo te contamos lo que la ciencia sabe, sino también los fascinantes desvíos que tomó en el camino. Si te gusta la idea de que la ciencia se autocorrija constantemente, revelando capas de realidad que nunca imaginamos, tómate un momento para suscribirte a nuestro canal. Dale un me gusta a este video si te parece interesante desmentir mitos. Comenta abajo qué hecho científico de tu infancia te gustaría ver desmentido y comparte este viaje de asombro con alguien más. Ahora, respira profundamente, ponte cómodo y viajemos a través de los escombros de las ideas falsas. Comenzaremos nuestro recorrido por los grandes errores científicos con algo que ha persistido tenazmente en la cultura popular: la idea de que solo usamos el 10% de nuestro cerebro. Es un concepto que suena muy atractivo, ¿verdad? Nos da la esperanza de que existe un potencial inexplorado, esperando ser desbloqueado por algún hack mental o, peor aún, alguna píldora mágica de una película de ciencia ficción. Pues bien, la realidad es que esta afirmación es rotundamente falsa. Un mito. La ciencia, a través de décadas de investigación en neurociencia, ha demostrado que usamos la totalidad de nuestro cerebro, aunque no siempre al mismo tiempo. Piensa en el cerebro como una orquesta sinfónica increíblemente compleja. No todos los instrumentos tocan a la vez, pero cada sección es vital y se activa cuando se necesita. ¿Cómo lo sabemos? En primer lugar, la tecnología de imágenes cerebrales como la resonancia magnética funcional, fMRI, y la tomografía por emisión de positrones, PET, nos permite observar la actividad cerebral en tiempo real. Cuando las personas realizan cualquier tarea, desde resolver un problema de matemáticas hasta simplemente escuchar música o incluso dormir, estas exploraciones muestran actividad en prácticamente todas las áreas cerebrales, no solo en un pequeño 10%. Cuando te mueves, se activa la corteza motora. Cuando hablas, se activan las áreas de Broca y Wernicke. Cuando recuerdas, se activa el hipocampo. Es un sistema siempre en marcha. En segundo lugar, la evolución es un argumento poderoso contra este mito. El tejido cerebral es increíblemente costoso de mantener en términos de energía. El cerebro humano, que representa aproximadamente el 2% de nuestro peso corporal, consume cerca del 20% de la energía que quemamos. Si el 90% de este órgano estuviera inactivo o fuera superfluo, la presión selectiva de la evolución lo habría reducido o lo habría reconvertido para otra función hace mucho tiempo. La naturaleza no es conocida por mantener estructuras grandes y costosas sin una función definida. Finalmente, considera lo que sucede en casos de daño cerebral. Las lesiones, incluso pequeñas, en áreas específicas del cerebro,
pueden tener efectos devastadores y permanentes en la función, la personalidad, la memoria o la capacidad motora de una persona. Si solo usáramos una décima parte, una lesión en el 90% inactivo, no debería tener ningún efecto observable. Pero sabemos por la neuropsicología que casi no hay una región del cerebro cuya destrucción no tenga consecuencias significativas. Por lo tanto, el concepto del 10% es una fantasía. Usamos el 100% de nuestra materia gris. Es solo cuestión de cuándo y cómo se ilumina cada región. Cambiemos de marcha y pasemos a otro error común, uno relacionado con la salud y la dieta, la creencia de que hay que beber 8 vasos de agua al día como una regla estricta y universal. Este consejo se ha convertido en una especie de mantra de bienestar, repetido incansablemente en gimnasios, revistas y programas de salud. La verdad, respaldada por la ciencia nefrológica y la fisiología, es mucho más matizada. No existe una evidencia científica sólida que apoye el número mágico de 8 vasos para todas las personas en todas las condiciones. La cantidad de agua que realmente necesita un individuo es altamente variable y depende de muchos factores. Tu nivel de actividad física, el clima en el que vives, es seco, húmedo, cálido, frío, tu peso corporal, tu salud general e incluso tu dieta. Alguien que come mucha fruta y verdura, que tienen un alto contenido de agua, ingiere una cantidad significativa de líquido sin siquiera tocar un vaso. El mecanismo más confiable y sofisticado para determinar cuándo debes beber es, de hecho, el que la naturaleza te ha dado, la sed. Cuando tu cuerpo necesita hidratación, lo sientes. Tus riñones son órganos increíblemente eficientes, regulando el equilibrio hídrico con precisión. Ellos ajustan la concentración de la orina, indicándote la necesidad de beber con señales claras. Además, una parte crucial del mito es que no toda la ingesta de líquidos proviene de bebidas. Como mencionamos, una gran cantidad de agua proviene de los alimentos que consumimos. Sopas, frutas, verduras, café, té y, sí, incluso la cerveza, contribuyen a tu ingesta diaria de fluidos. La idea de que solo el agua pura cuenta es incorrecta. Así que, mientras que mantenerse hidratado es innegablemente fundamental para la vida y la función corporal óptima, la regla de los 8 vasos es, en esencia, un mito sin fundamento científico estricto. Escucha a tu cuerpo y vigila el color de tu orina. Es la mejor guía. Ahora, adentrémonos en el reino de la biología, donde desmentiremos una verdad de la escuela primaria que persiste en la mente de muchos. La idea de que tenemos 5 sentidos distintos e inalterables. Los famosos: vista, oído, gusto, olfato y tacto. La realidad, desde la perspectiva de la neurociencia sensorial, es mucho más rica y compleja. Los humanos, de hecho, poseemos más de 5 sentidos. Lo que tradicionalmente se llama tacto es en realidad un sistema complejo que incluye varias submodalidades. Por ejemplo, la nocicepción es el sentido de la detección del dolor. La termocepción es el sentido de la detección de la temperatura, calor y frío. Estos son detectados por receptores y vías neuronales diferentes a las que detectan la presión simple. Pero el sentido más importante que se omite en la lista de 5 es, quizás, el que te permite hacer cualquier cosa, la propiocepción. Este es el sentido de la conciencia de la posición y el movimiento del cuerpo en el espacio. Es lo que te permite tocarte la nariz con los ojos cerrados o caminar sin tener que mirar constantemente tus pies. Sin la propiocepción, no podrías realizar movimientos coordinados. Y luego está el equilibrio, o la interocepción, que es la capacidad de percibir las señales internas de tu cuerpo, como el latido del corazón o el malestar estomacal. La clasificación de los 5 sentidos es una simplificación histórica atribuida a Aristóteles que, si bien fue útil para la filosofía inicial, está desactualizada por la ciencia moderna. El cerebro no recibe un simple sentido del tacto, sino una compleja mezcla de información sobre presión, vibración, dolor y temperatura. Por lo tanto, no tenemos 5 sentidos, sino un conjunto intrincado y fascinante de, al menos, 9 o 10 sistemas sensoriales distintos que trabajan juntos para pintar nuestro rico cuadro de la realidad. Continuemos nuestro viaje de desmitificación, adentrándonos en el mundo de la física y el espacio. Hay una frase que se repite constantemente y que es parcialmente incorrecta, generando una imagen mental errónea: la idea de que la gravedad no existe en el espacio exterior
o que los astronautas están flotando porque no hay gravedad. Esto es una malinterpretación fundamental de las leyes de la gravitación universal de Newton y la relatividad general de Einstein. La gravedad, de hecho, existe por todas partes en el universo, ya que es la fuerza atractiva entre dos objetos con masa. Si no hubiera gravedad en el espacio, la Luna no giraría alrededor de la Tierra, y la Tierra no giraría alrededor del Sol. Nuestro sistema solar, de hecho, dejaría de existir tal como lo conocemos. La razón por la que los astronautas dentro de la Estación Espacial Internacional, EEEI, están flotando, o más correctamente, en un estado de microgravedad o aparente ingravidez, es porque están cayendo continuamente alrededor de la Tierra. La EEEI orbita a una altitud donde la fuerza de la gravedad de la Tierra sigue siendo aproximadamente el 90% de lo que es en la superficie. Es decir, si estuvieras a esa altitud en el suelo, sentirías casi toda la fuerza de la gravedad. Lo que sucede es que la EEI, los astronautas y todo lo que está dentro de ella, están viajando a una velocidad tangencial tan alta, alrededor de 28.000 kilómetros por hora, que, a medida que la gravedad de la Tierra los jala hacia abajo, la nave se mueve hacia adelante, lo suficiente como para que la curvatura de la Tierra caiga constantemente por debajo de ellos. Esencialmente, están en una caída libre perpetua. Este fenómeno de caída libre orbital es lo que crea la sensación de ingravidez. No es la ausencia de gravedad, sino el estar en un estado constante de caída sin el apoyo de una superficie que les impida caer. Es un concepto sutil pero crucial. La gravedad, esa tejedora cósmica, está más que presente. Pasemos ahora a una idea errónea en el campo de la química que se escucha a menudo en la cocina: que sellar la carne rápidamente a fuego alto sella los jugos. Esta técnica, conocida como sellado o dorado, es una práctica culinaria muy valorada, pero la justificación científica popular es errónea. La ciencia de los alimentos nos dice que, al contrario de la creencia, el sellado a alta temperatura no sella los jugos. Lo que realmente hace es crear una costra sabrosa a través de la reacción de Maillard. Esta reacción química ocurre cuando se exponen aminoácidos y azúcares reductores al calor, produciendo cientos de compuestos de sabor nuevos y deseables que le dan a la carne su distintivo color marrón y su complejo sabor. El sellado es excelente por razones de sabor, pero en realidad incluso puede hacer que la carne pierda más jugos debido a la intensa contracción de las fibras musculares por el calor. La mejor manera de retener la humedad en la carne no es a través de un sellado inicial, sino mediante el control preciso de la temperatura interna durante la cocción. Cocinar la carne a una temperatura interna específica y constante, y luego dejarla reposar después de sacarla del fuego, es lo que permite que las fibras musculares se relajen y los jugos se redistribuyan por toda la pieza. El sellado es para el sabor, no para la humedad. Y en el ámbito de la botánica y el cuidado de las plantas, muchos creen que los cactus solo necesitan muy poca agua y que un riego ocasional es suficiente, incluso en verano. Si bien es cierto que son resistentes a la sequía, esta simplificación puede llevar a la muerte de la planta. La verdad es que, durante sus periodos de crecimiento activo, que generalmente son los meses cálidos, los cactus necesitan un riego completo y profundo cuando el sustrato se ha secado completamente. Lo que no toleran es la humedad constante en sus raíces, que conduce a la podredumbre. El mito del riego mínimo a menudo lleva a las personas a darles un poco de agua superficial de vez en cuando, lo cual es lo peor que se puede hacer. Un riego superficial solo humedece la parte superior del suelo, fomentando que las raíces crezcan hacia arriba, lo que las hace más susceptibles a secarse. Un cactus bien cuidado debe ser empapado hasta que el agua salga por el fondo, y luego dejado secar por completo antes del siguiente riego. Es la frecuencia lo que se reduce, no la cantidad. Por último, viajemos a la historia de la medicina para desmentir una práctica que se consideró curativa durante siglos: las sangrías. Durante la Edad Media y hasta bien entrado el siglo XIX, se creía firmemente en la teoría de los 4 humores: sangre, flema, bilis amarilla y bilis negra, propuesta por el médico griego Galeno. La enfermedad se atribuía a un desequilibrio de estos humores, y el tratamiento más común para casi cualquier dolencia era la extracción de sangre del paciente, una práctica conocida como sangría. La ciencia moderna de la fisiología y la hematología ha demostrado que las sangrías no solo eran ineficaces,
sino a menudo perjudiciales y en muchos casos mortales. Extraer sangre de un paciente debilitado o enfermo solo contribuía a la anemia, el shock y un sistema inmunológico comprometido, debilitando al cuerpo en lugar de ayudarlo a combatir la enfermedad. Es uno de los ejemplos más claros de una práctica médica sostenida por una teoría incorrecta que fue finalmente refutada y desechada por la evidencia empírica. Este primer segmento es solo una muestra de cuántas verdades aceptadas se han derrumbado bajo el peso de la investigación. El viaje de la ciencia es la constante reevaluación de todo lo que creemos saber, y es en ese descarte de lo falso donde reside el verdadero avance. Continuamos desentrañando el cúmulo de ideas que, por mucho tiempo, disfrutaron del sello de verdad científica, solo para ser derribadas por la implacable marea de la evidencia. El proceso de la ciencia, en su esencia, es un ejercicio de humildad. Es la admisión constante de que lo que sabemos hoy será probablemente revisado y mejorado mañana. Y es precisamente en ese descarte de lo obsoleto donde reside la verdadera belleza y el poder del conocimiento. Después de haber viajado desde las profundidades del cerebro hasta las fallas históricas de la medicina, es momento de abordar un mito que toca directamente nuestras vidas cotidianas y que se ha incrustado profundamente en la cultura popular. La creencia de que hay una zona particular en la lengua que detecta específicamente un sabor único, como el dulce o el amargo. Seguramente recuerdas el famoso mapa de la lengua, ese diagrama que veíamos en libros de texto, donde la punta detectaba lo dulce, los lados lo salado y lo agrio, y la parte posterior lo amargo. Pues bien, este mapa es de forma categórica una falacia. La neurofisiología de la percepción gustativa ha revelado que la distribución de los receptores gustativos es mucho más uniforme y compleja. Esta idea errónea tiene su origen en un artículo académico alemán de 1901, mal interpretado y popularizado en los Estados Unidos en la década de 1940. La investigación moderna, utilizando la biología molecular y la experimentación sensorial, ha demostrado que, si bien puede haber una ligera variación en la sensibilidad de ciertas regiones a algunos sabores, todas las áreas de la lengua con papilas gustativas son capaces de detectar los 5 sabores básicos: dulce, salado, agrio, amargo y umami, el sabor sabroso o cárnico. Cada papila gustativa contiene múltiples células receptoras que están listas para responder a diferentes compuestos químicos. En otras palabras, no necesitas apuntar el helado a un lugar específico para sentir el dulzor. Tu lengua completa está equipada para procesar la complejidad del sabor. El verdadero arte del gusto, de hecho, ni siquiera reside solo en la lengua, sino en la interacción crucial entre el gusto y el olfato. Cuando tienes la nariz tapada, el sabor se empobrece drásticamente. Lo que creías saber sobre tu propia boca estaba mal. Ahora, pasemos a un campo donde las verdades a medias son especialmente abundantes: la paleontología. Un concepto que ha cautivado la imaginación durante décadas, sobre todo en películas y novelas, es la idea de que los dinosaurios eran reptiles lentos, torpes y de sangre fría. La ciencia de la paleobiología ha corregido drásticamente esta visión. El consenso científico actual, basado en un cuerpo masivo de evidencia, nos dice que muchos dinosaurios, especialmente los terópodos como el Tyrannosaurus Rex y los Velociraptors, eran criaturas activas, rápidas y muy probablemente de sangre caliente o al menos mesotérmicos con una fisiología intermedia. ¿Cómo se llegó a esta conclusión que voló la cabeza de los expertos? A través del estudio de la estructura ósea. Los huesos de los dinosaurios avanzados muestran patrones de crecimiento similares a los de los mamíferos y las aves, no a los de los reptiles lentos y ectotérmicos, sangre fría. Además, los análisis de isótopos de oxígeno en sus dientes sugieren que mantenían una temperatura corporal interna elevada y constante, independientemente de la temperatura ambiental. La proporción de depredadores y presas en los ecosistemas fósiles y el descubrimiento de plumas en muchas especies también apuntan a un metabolismo alto y una vida activa, muy alejada de la imagen del lagarto gigante arrastrándose. Es un error que perduró debido a las primeras interpretaciones fósiles, pero la biología moderna lo ha desmentido. Otro mito tenaz, en el ámbito de la salud y la física, es que los nudillos truenan, porque revientan burbujas de aire dentro del líquido sinovial. Lo has escuchado 1000 veces. No hagas sonar tus articulaciones,
te dará artritis porque estás desgastando el cartílago con las burbujas. La verdad, establecida por estudios de resonancia magnética en tiempo real, y la biomecánica, es mucho más fascinante y contraintuitiva. El sonido que se produce cuando estiras o manipulas una articulación, especialmente los nudillos, no es el estallido de una burbuja, sino de hecho, el colapso de una cavidad llena de líquido que se forma cuando los huesos se separan. El espacio entre los huesos de la articulación, lleno de líquido sinovial, se expande rápidamente. Esta separación provoca una presión negativa, como un vacío parcial, que hace que se disuelvan los gases formando una cavidad. El sonido se produce cuando esta cavidad se forma o se colapsa de golpe, de 600 100. Lo más importante que la ciencia ha demostrado sobre este hábito es que no existe una conexión probada entre el chasquido de nudillos y el desarrollo de artritis. Varios estudios a largo plazo han comparado la salud de las articulaciones de las personas que chasquean con frecuencia sus nudillos y aquellas que no lo hacen, y no han encontrado diferencias significativas en la incidencia de esta enfermedad degenerativa. La advertencia era un mito, aunque el sonido sigue siendo bastante peculiar. Adentrémonos ahora en el fascinante mundo de la astronomía para desmontar una simplificación muy común en la enseñanza de la ciencia, la afirmación de que el Sol es una bola de fuego. Si bien el Sol es increíblemente caliente y brillante, no está ardiendo en el sentido químico tradicional que entendemos por fuego, es decir, una combustión que requiere la combinación de un combustible con el oxígeno del aire. La ciencia de la astrofísica nuclear ha demostrado que el Sol es, en realidad, un gigantesco reactor de fusión nuclear natural. El brillo y el calor de nuestra estrella no provienen de la quema de elementos, sino de la fusión termonuclear. En el núcleo del Sol, la inmensa presión y la temperatura, cerca de 15 millones de grados Celsius, obligan a los núcleos de hidrógeno a fusionarse para formar núcleos de helio. Durante este proceso, una pequeña cantidad de masa se convierte en una enorme cantidad de energía, de acuerdo con la famosa ecuación de Einstein, EmCO2. Es este proceso constante de fusión nuclear lo que genera la luz y el calor que hacen posible la vida en la Tierra. El Sol, por lo tanto, no es una hoguera, sino un complejo proceso atómico que transforma materia en energía pura a una escala monumental. Y si de transformaciones hablamos, es momento de abordar un mito que ha generado miedo innecesario durante décadas en el ámbito de la seguridad alimentaria. La idea de que si un alimento cae al suelo, tienes 5 segundos para recogerlo y todavía es seguro comerlo. La infame regla de los 5 segundos. La microbiología ha sido tajante al respecto. Esta regla es completamente falsa. La transferencia de bacterias y otros patógenos desde una superficie, como el suelo o el piso de la cocina, hacia los alimentos, es prácticamente instantánea. Investigaciones científicas que han medido la transferencia de bacterias como Salmonella y E. coli a diferentes tipos de alimentos han demostrado que el contacto por una fracción de segundo ya es suficiente para que miles de microorganismos colonicen la comida. Factores como la humedad del alimento y el tipo de superficie, la moqueta, por ejemplo, transfiere menos que el azulejo, tienen un impacto mucho mayor que la duración del contacto. Un alimento húmedo, como un trozo de fruta, recogerá bacterias mucho más rápido que uno seco, como una galleta. La lección de la microbiología es simple. El tiempo de contacto es irrelevante. Lo que importa es la presencia de patógenos, y ellos no esperan un conteo de 5 segundos para actuar. Cambiemos de tema para adentrarnos en la psicología y la conducta humana, donde la ciencia ha tenido que corregir varias nociones populares, como la que sostiene que las personas aprenden mejor si se les enseña según su estilo de aprendizaje dominante, visual, auditivo o kinestésico. Este modelo de estilos de aprendizaje se ha vuelto extremadamente popular en las instituciones educativas de todo el mundo, llevando a los profesores a adaptar sus lecciones. Sin embargo, la neurociencia cognitiva y la investigación educativa han concluido que no existe evidencia empírica sólida que respalde la idea de que adaptar la enseñanza al estilo preferido de un estudiante mejore significativamente su rendimiento. El cerebro humano es inherentemente flexible y está diseñado para aprender utilizando múltiples modalidades sensoriales simultáneamente. Un estudiante que se identifica como visual no aprende solo visualmente. De hecho, los estudios han demostrado que todos nos beneficiamos de la información presentada de diversas maneras. El beneficio real de presentar información en varios formatos
no reside en la preferencia del estudiante, sino en que diferentes tipos de contenido, por ejemplo, procedimientos versus conceptos abstractos, se explican inherentemente mejor con diferentes métodos, demostraciones kinestésicas para procedimientos, gráficos visuales para conceptos. El mito del estilo de aprendizaje puede ser perjudicial porque puede llevar a los estudiantes a limitar sus estrategias de estudio, creyendo falsamente que no pueden aprender si el material no se presenta en su formato preferido. La flexibilidad cognitiva es la clave. Ahora, un pequeño desvío hacia la biología marina para corregir un concepto que nos enseñaron en los documentales de la infancia: la afirmación de que los peces tienen una memoria de solo 3 segundos. Este es un mito ridículo que desestima por completo las capacidades cognitivas de las criaturas acuáticas. La ictiología y la neuroetología han demostrado que los peces tienen, de hecho, una memoria robusta y una capacidad de aprendizaje significativa. Estudios con especies comunes como el pez cebra o el goldfish, pez dorado, han demostrado que pueden ser entrenados para reconocer señales, navegar por laberintos y recordar asociaciones de comida durante semanas e incluso meses. Por ejemplo, se ha documentado que pueden aprender a reconocer una determinada melodía musical y solo aparecer para comer cuando se reproduce esa melodía en particular, reteniendo esa información durante más de 5 meses. Otros experimentos han demostrado que los peces pueden recordar dónde se esconden los depredadores y modificar su comportamiento de búsqueda de alimento basándose en experiencias pasadas. La memoria a corto plazo, de unos pocos segundos, es útil para tareas inmediatas, pero la memoria a largo plazo de los peces es vital para la supervivencia, la migración y la reproducción. Es hora de darle a nuestros amigos escamosos el crédito cognitivo que merecen. Volviendo a la física y la tecnología, otra idea que ha calado hondo es que los rayos nunca caen 2 veces en el mismo lugar. Este mito popular, que a menudo se usa como una metáfora para la improbabilidad, es, desde la perspectiva de la electrofísica atmosférica, completamente falso. Los rayos, que son descargas electrostáticas masivas, golpean repetidamente los puntos más altos y conductores de electricidad en una región. Un ejemplo clásico y científicamente probado es el Empire State Building en Nueva York. Debido a su altura y composición metálica, el edificio es golpeado por rayos docenas de veces cada año, sirviendo como un punto de atracción constante para las descargas eléctricas. Otro ejemplo son las torres de comunicaciones, las chimeneas industriales y, de hecho, los árboles altos en un campo abierto. La naturaleza del rayo no es aleatoria. Sigue el camino de menor resistencia eléctrica hacia el suelo, lo que significa que el mismo conductor eficiente será golpeado una y otra vez. La lección científica es clara. Si ves algo muy alto y puntiagudo durante una tormenta eléctrica, es extremadamente probable que ya haya sido alcanzado por un rayo y volverá a hacerlo. Finalmente, para cerrar este segmento, abordaremos una idea que nos afecta a todos cuando nos enfermamos, que hay que alimentar un resfriado y pasar hambre en la fiebre. Esta creencia es una mezcla de folclore y fisiología malentendida. La inmunología y la nutrición clínica han demostrado que, ya sea que tengas un resfriado o fiebre, tu cuerpo necesita energía y nutrientes adecuados para combatir la infección. Tanto un resfriado como un episodio febril son respuestas del sistema inmunológico que requieren una cantidad considerable de energía para funcionar. La producción de células inmunitarias, anticuerpos y la elevación de la temperatura corporal durante la fiebre son procesos que demandan calorías. Restringir la ingesta de alimentos durante la fiebre es contraproducente, ya que priva al cuerpo de la energía necesaria para su defensa. El apetito puede disminuir, pero se debe alentar la ingesta de alimentos nutritivos y, crucialmente, una hidratación adecuada en ambos casos. La ciencia de la salud nos dice que la estrategia más efectiva es mantener una nutrición balanceada y una buena hidratación para darle al sistema inmunológico la mejor oportunidad de hacer su trabajo. Con estas nuevas correcciones científicas, espero que tu mente se sienta un poco más liviana y lista para asimilar la siguiente tanda de ideas desmentidas. La ciencia avanza, no por lo que confirma, sino por lo que se atreve a rechazar. El viaje a través de los escombros de las ideas científicas obsoletas es, en sí mismo, una lección de historia y evolución del pensamiento. Cada mito desmentido nos recuerda que el conocimiento no es una estructura fija, sino un organismo vivo que crece y se autocorrige.
ya hemos dejado atrás el mapa erróneo de la lengua y la memoria corta de los peces, pero hay muchos otros hechos que esperan ser revelados como meras leyendas. Vamos a sumergirnos ahora en un error que toca la neurociencia y el género, un concepto que durante mucho tiempo se usó para simplificar y, a menudo, justificar diferencias conductuales. La idea de que el cerebro se divide rígidamente en un lado lógico izquierdo y un lado creativo derecho. Seguramente has escuchado a alguien describirse como una persona cerebro izquierdo por ser analítico o cerebro derecho por ser artístico e intuitivo. Este modelo de lateralización cerebral se ha popularizado enormemente. Sin embargo, la investigación en neuroimagen y conectividad cerebral ha demostrado que esta división estricta es un simplismo radical y, por lo tanto, falsa. Es cierto que el cerebro está dividido en dos hemisferios y que algunas funciones se procesan predominantemente en un lado. Por ejemplo, el lenguaje suele estar más lateralizado al hemisferio izquierdo en la mayoría de las personas. No obstante, la idea de que la creatividad reside solo en el derecho y la lógica solo en el izquierdo ha sido refutada por completo. Un estudio clave en este campo analizó las resonancias magnéticas de más de 1000 personas y no encontró evidencia de que los individuos usaran predominantemente un lado u otro. El hallazgo principal fue que las personas, sin importar sus habilidades o inclinaciones, usan ambos lados de sus cerebros de manera integrada y compleja para casi todas las tareas. Las funciones cognitivas, ya sean lógicas o creativas, requieren la comunicación constante entre los dos hemisferios a través del cuerpo calloso. Resolver un problema de matemáticas, por ejemplo, requiere la lógica del cálculo, a menudo asociada al izquierdo, y la visión espacial o la intuición, a menudo asociadas al derecho. El cerebro trabaja como una red holística. Otro mito, que cae en el cruce entre la salud ambiental y la química, es la creencia generalizada de que el agua hirviendo en un microondas se vuelve súper peligrosa debido a la formación de agua sobrecalentada, supercalentada, y que por eso debemos evitarlo a toda costa. El fenómeno de la sobreebullición o sobrecalentamiento es real, pero no es una peculiaridad exclusiva del microondas, ni ocurre tan fácilmente como para ser una amenaza constante. Este fenómeno se produce cuando el agua alcanza su punto de ebullición, 100 C, o lo supera sin que se formen las burbujas de vapor características. Para que esto suceda, el agua debe estar muy pura y el recipiente debe ser muy liso, ya que las burbujas necesitan pequeñas imperfecciones o impurezas, llamados sitios de nucleación, para comenzar a formarse. Cuando calientas agua en un microondas, especialmente en un recipiente de vidrio liso, el agua puede sobrecalentarse ligeramente. El peligro radica en que, al perturbar el líquido, al introducir una cuchara o un sobre de té, el agua, que está por encima de su punto de ebullición, puede vaporizarse explosivamente y salpicar. Sin embargo, para desmentir el pánico, la ciencia de la termodinámica y la física de fluidos nos recuerda que esto se evita fácilmente, simplemente colocando un objeto pequeño y áspero en el agua, como un palillo de madera, o usando una taza de cerámica con alguna imperfección, se proporciona un sitio de nucleación seguro para que las burbujas se formen normalmente. Es un fenómeno que ocurre bajo condiciones muy específicas y no una ley universal de la cocción en microondas. Continuemos con un mito que ha impactado la salud pública y la virología, la idea de que los antibióticos son efectivos para tratar el resfriado común o la gripe. Esta creencia, aún muy arraigada, es completamente falsa y, de hecho, representa una de las mayores amenazas para la salud global, la resistencia a los antibióticos. La ciencia de la microbiología clasifica claramente las infecciones. El resfriado común y la gripe son causadas por virus, como los rinovirus e influenza respectivamente. Por otro lado, los antibióticos solo son efectivos para combatir infecciones causadas por bacterias. Tomar un antibiótico para una infección viral es inútil para el tratamiento y es perjudicial para la salud. Cada vez que tomas un antibiótico, estás exponiendo a las bacterias inofensivas que viven en tu cuerpo a ese medicamento. Si algunas de esas bacterias tienen una mutación que les permite sobrevivir al antibiótico, estas se multiplican, volviéndose resistentes. Esto significa que cuando realmente necesites un antibiótico para una infección bacteriana grave, como una neumonía bacteriana, ese medicamento podría no funcionar. La virología es clara. No pidas antibióticos para un resfriado. Es una solución incorrecta para un problema viral. Pasemos al ámbito de la zoología y la etología,
para corregir una percepción muy emotiva sobre los murciélagos, la idea de que todos los murciélagos son ciegos. Este mito, que forma parte del folclore oscuro, es una mentira desmentida por la biología sensorial. Los murciélagos no son ciegos, de hecho, sus ojos son perfectamente funcionales y muchas especies pueden ver notablemente bien, especialmente con poca luz. El concepto erróneo surgió porque los murciélagos microquirópteros, los más pequeños y comunes, utilizan principalmente la ecolocalización para navegar en la oscuridad y cazar insectos. La ecolocalización es un sentido biológico increíble. Emiten sonidos de alta frecuencia y luego escuchan el eco rebotar en los objetos. Esto les permite crear un mapa sónico de su entorno con una precisión asombrosa, mucho mejor que la vista en la oscuridad. Sin embargo, muchas especies de murciélagos grandes, como los zorros voladores, Pteropus, no utilizan la ecolocalización y dependen casi exclusivamente de su excelente visión nocturna para encontrar frutas y néctar. La visión y la ecolocalización son herramientas complementarias que usan de forma combinada según la necesidad. Adentrémonos en la geología y la climatología para desmantelar una afirmación recurrente en la cultura popular, la idea de que el monte Everest es la montaña más alta del mundo. Depende de cómo definas más alta, pero la respuesta que aprendimos en la escuela, que el Everest lo es técnicamente falsa si usamos la medición geocientífica más precisa, la distancia desde el centro de la Tierra. El monte Everest tiene la mayor altitud sobre el nivel del mar, alcanzando unos 8.848.86 metros. Sin embargo, la Tierra no es una esfera perfecta, es un esferoide oblato, lo que significa que está ligeramente ensanchada alrededor del ecuador debido a la fuerza centrífuga de la rotación planetaria. Por lo tanto, cualquier punto en o cerca del ecuador ya está intrínsecamente más lejos del centro de la Tierra. La montaña que tiene la mayor distancia desde el centro del planeta es el Chimborazo en Ecuador. Aunque su altitud sobre el nivel del mar es de solo 6.263 metros, su ubicación casi en el ecuador le da una ventaja significativa. Las mediciones por satélite de la geodesia han confirmado que la cumbre del Chimborazo se extiende unos 2.168 metros más lejos del centro de la Tierra que la cumbre del Everest. Así que, si mides la altura como la distancia absoluta desde el núcleo terrestre, el Chimborazo se lleva la corona. Ahora volvamos a la salud y la fisiología humana para desmontar dos mitos relacionados con el envejecimiento y el cabello. La creencia de que el cabello y las uñas siguen creciendo después de la muerte y que la calvicie se hereda solo por parte de la madre. Ambas afirmaciones son inexactas y se basan en observaciones superficiales. El crecimiento del cabello y de las uñas requiere división celular, un proceso metabólico que es imposible sin energía, un aporte sanguíneo y la regulación hormonal, todos los cuales cesan con la muerte. La percepción de que el cabello y las uñas crecen se debe a que la piel se retrae y se deshidrata después de la muerte. Esta retracción expone más de la base del folículo piloso y la parte de la uña que ya existía bajo la piel. En esencia, la piel encoge, haciendo que las estructuras preexistentes parezcan más largas o más prominentes de lo que eran. En cuanto a la calvicie de patrón masculino, la genética ha demostrado que esta condición, si bien está fuertemente influenciada por un gen en el cromosoma X, que los hombres heredan de la madre, no es exclusiva de esa línea. Múltiples genes en diferentes cromosomas están involucrados en la determinación de la probabilidad de la calvicie. La herencia es poligénica, lo que significa que el riesgo proviene de la combinación de genes de ambos padres. Ignorar el historial de calvicie del padre es un error genético común. Finalmente, desmintamos una afirmación sobre la velocidad y la percepción que a menudo se menciona en los deportes y la ficción, que el sonido no puede viajar más rápido que la luz. Si lo piensas bien, suena como una obviedad, ¿verdad? La luz se considera el límite de velocidad cósmico. Sin embargo, la frase popular, aunque generalmente cierta en la atmósfera terrestre, es incompleta y científicamente ambigua. La velocidad del sonido depende drásticamente del medio a través del cual viaja. En el aire a temperatura ambiente, la velocidad del sonido es de aproximadamente 343 metros por segundo. La velocidad de la luz en el vacío es de casi 300.000 km por segundo. Por lo tanto, en condiciones normales, la luz es mucho más rápida. No obstante,
La ciencia de la física de partículas nos muestra que la luz también reduce su velocidad cuando viaja a través de un medio denso, como el agua o el vidrio. Y aquí es donde ocurre algo asombroso. En algunos materiales experimentales muy específicos o en condiciones extremas, la velocidad de la luz se puede reducir tanto que las partículas pueden viajar más rápido que la luz en ese medio específico. Este fenómeno se llama radiación de Cherenkov, donde las partículas cargadas aceleradas superan la velocidad de fase de la luz en un material, creando una onda de choque electromagnética, el equivalente luminoso del estampido sónico. Así que, si bien la velocidad de la luz en el vacío es el límite universal, el sonido puede viajar más rápido que la luz bajo ciertas condiciones de laboratorio, lo cual desmiente la simplicidad de la frase popular. La ciencia es un campo de batalla para las ideas, donde solo la evidencia tiene derecho a sobrevivir. Y justo cuando crees que has aprendido todas las correcciones, siempre hay otra verdad esperando a ser destapada. Permanece atento, porque hay muchas más sorpresas en camino. El dinamismo de la ciencia radica en su constante autoevaluación. Lo que ayer se consideraba un pilar de la verdad, hoy puede ser una anécdota histórica. El tema que nos ocupa, cosas que la ciencia demostró que son falsas, es una exploración continua de cómo la humanidad, a través del método riguroso, ha pulido su comprensión del mundo, desechando errores para abrazar una realidad más precisa y a menudo más asombrosa. Hemos desmentido ya las falsedades sobre el cerebro, la dieta y la biología, pero el inventario de errores populares es extenso y fascinante. Permítame adentrarte en un terreno que ha sido fuente de grandes debates en la astronomía y la ciencia planetaria. La noción de que Mercurio es el planeta más caliente de nuestro sistema solar debido a su proximidad al Sol. A primera vista, esta afirmación parece lógicamente irrefutable. Mercurio es, sin duda, el planeta más cercano a nuestra estrella, por lo que debería ser el más caldeado. Sin embargo, la ciencia termodinámica nos recuerda que la temperatura de un cuerpo planetario no solo depende de la proximidad al calor, sino también de otros dos factores cruciales: la atmósfera y la rotación. Mercurio carece prácticamente de atmósfera. Su delgada envoltura gaseosa, llamada exosfera, es insuficiente para retener el calor. Esto resulta en oscilaciones de temperatura extremas, mientras que el lado que mira al Sol puede alcanzar más de 430 C. El lado nocturno, sin atmósfera que atrape el calor, desciende abruptamente hasta los 180 C. El planeta que ostenta el título de más caliente con una consistencia abrumadora es Venus. Venus está más lejos del Sol que Mercurio, pero posee una atmósfera increíblemente densa, compuesta principalmente de dióxido de carbono, CO2. Este gas produce un efecto invernadero descontrolado que atrapa el calor de manera tan eficiente que la temperatura de su superficie se mantiene constante en cerca de 470 C, día y noche. Es esta capa de gas espeso y atrapador de calor, y no la simple proximidad al Sol, la que lo convierte en el planeta más ardiente. Cambiamos de esfera para abordar un concepto popular en la psicología y la criminología que se ha romantizado en exceso: la idea de que los polígrafos o detectores de mentiras son herramientas científicas infalibles para determinar la verdad. El polígrafo mide las respuestas fisiológicas del cuerpo a preguntas estresantes: la frecuencia cardíaca, la presión arterial, la respiración y la conductancia de la piel, sudoración. La premisa de la prueba es que mentir genera estrés y ansiedad, y estas reacciones involuntarias se registran. No obstante, la ciencia cognitiva y la neurociencia han demostrado que esta premisa es falsa como prueba de veracidad. El polígrafo no detecta mentiras, detecta estrés. Las mismas reacciones fisiológicas pueden ser causadas por la ansiedad de ser sometido a la prueba, la incomodidad con las preguntas o incluso por condiciones médicas. Además, se ha demostrado que las personas pueden manipular sus respuestas con contramedidas, como morderse la lengua o pensar en algo excitante, para alterar los patrones de estrés engañando a la máquina. Por esta falta de fiabilidad científica, es decir, su incapacidad para distinguir de forma consistente entre la verdad y la mentira, las pruebas de polígrafo son generalmente inadmisibles como prueba en la mayoría de los tribunales de justicia en el mundo. Es una herramienta de interrogatorio, no un aparato de certeza científica. Profundicemos en la salud y la oftalmología para desmentir una advertencia clásica de la infancia, que leer con poca luz arruina permanentemente la vista.
Esta es una preocupación que se remonta a la época de las velas y las lámparas de gas. La ciencia moderna de la visión nos asegura que, si bien leer en condiciones de baja iluminación puede causar fatiga visual, dolor de cabeza o tensión en los ojos, no existe evidencia científica de que provoque un daño permanente a la estructura del ojo, como el desarrollo de miopía o cualquier otra patología. Lo que sí ocurre es que los músculos ciliares dentro del ojo tienen que trabajar más intensamente para dilatar la pupila y enfocar la luz limitada en la retina. Esto cansa los ojos, pero es una tensión temporal, similar al cansancio muscular después de un ejercicio físico. Una vez que descansas los ojos o te trasladas a una iluminación adecuada, la tensión desaparece sin dejar secuelas. El factor más importante en el desarrollo de la miopía es, de hecho, la genética y la cantidad de tiempo que se pasa al aire libre, no la cantidad de luz artificial utilizada para leer. De vuelta a la biología animal, abordaremos un mito que se ha utilizado incluso en el diseño de algunos envases de productos químicos: la idea de que los lemmings se suicidan masivamente al arrojarse por acantilados. Esta imagen dramática de la naturaleza, que alcanzó fama mundial gracias a un documental de Disney de 1958, es una manipulación cinematográfica. La etología, el estudio del comportamiento animal, ha demostrado que el concepto de suicidio masivo en los lemmings es totalmente falso. Lo que realmente ocurre es que, cuando las poblaciones de lemmings crecen hasta niveles insostenibles, estos pequeños roedores emprenden grandes migraciones en busca de nuevos territorios y alimentos. Son nadadores sorprendentemente competentes y a menudo intentan cruzar cuerpos de agua como ríos o lagos durante estas migraciones. Sin embargo, no siempre son capaces de juzgar la distancia o las corrientes. En los casos más desafortunados, algunos pueden caer en el agua y ahogarse, o ser empujados por la masa de otros lemmings que intentan pasar por un punto estrecho, como un acantilado o una roca. El cineasta de Disney que popularizó el mito para obtener una escena más impactante, de hecho, simuló la caída masiva de los roedores en el océano, una violación ética de la documentación natural. Su comportamiento es una búsqueda desesperada de recursos, no un acto suicida colectivo. Ahora, un mito que ha generado mucha confusión en el campo de la microbiología y la higiene, que el jabón antibacteriano es significativamente mejor para la salud que el jabón normal. La Agencia de Alimentos y Medicamentos de FDA ha tomado medidas para desmentir esta creencia. La investigación ha demostrado que, para el lavado de manos cotidiano, el jabón normal y el agua son tan efectivos como el jabón antibacteriano para prevenir enfermedades e infecciones. El jabón normal funciona mediante la acción mecánica y la tensión superficial. Levanta la suciedad, la grasa y, lo más importante, los microbios de la piel para que el agua se los lleve. El jabón antibacteriano a menudo contiene ingredientes activos como el triclosan, que ahora está prohibido por la FDA en jabones de venta libre. El problema con estos ingredientes no es solo que no son más eficaces, sino que su uso generalizado contribuye a la resistencia bacteriana y puede alterar el equilibrio hormonal. La conclusión de la microbiología es simple. El acto de frotar y el tiempo de lavado, alrededor de 20 segundos, son los verdaderos héroes de la higiene, no los químicos antibacterianos añadidos. Volvamos al espacio, esta vez a la física estelar, para abordar una idea errónea sobre el color: la creencia de que el color del Sol es amarillo. Es la forma en que lo hemos dibujado desde la infancia, y así lo vemos a través de la atmósfera. Pero la espectroscopia y la física cuántica nos dicen que el Sol es en realidad blanco. La luz que emite el Sol es una mezcla de todos los colores del arco iris, con su pico de intensidad en la porción verde y azul del espectro visible. Cuando todas estas longitudes de onda se combinan, el resultado es la luz blanca. La razón por la que vemos el Sol como amarillo, naranja o incluso rojo al amanecer y al atardecer es un fenómeno llamado dispersión de Rayleigh. Nuestra atmósfera dispersa las longitudes de onda de luz más cortas, azul y violeta, mucho más eficientemente que las más largas, rojo y amarillo. Durante el día, la luz azul dispersa inunda el cielo, haciéndolo azul. Cuando miras directamente al Sol, lo que queda de la luz sin dispersar parece amarillo. Al atardecer, la luz viaja a través de una porción mucho más gruesa de la atmósfera, dispersando casi todo el azul, dejando que solo los tonos más largos, rojo y naranja, lleguen a nuestros ojos. Si estuvieras en el espacio, más allá de la atmósfera,
el Sol se vería de un blanco brillante. Para cerrar este segmento, abordaremos una simplificación que ha impactado la química orgánica y la agricultura. La idea de que los alimentos orgánicos son intrínsecamente más nutritivos o más seguros que los cultivados de forma convencional. El término orgánico se refiere principalmente a los métodos de cultivo, evitando pesticidas y fertilizantes sintéticos, y no a su composición nutricional intrínseca. La ciencia de la nutrición ha realizado numerosos estudios comparando los valores nutricionales de los alimentos orgánicos y convencionales, y el consenso es claro. No hay una diferencia significativa en el contenido de vitaminas, minerales y otros nutrientes esenciales entre los dos. La cantidad de nutrientes en una fruta o verdura depende mucho más de factores como la variedad de la planta, la composición del suelo y la frescura de la cosecha, que de si se utilizaron pesticidas sintéticos o no. En cuanto a la seguridad, si bien los alimentos convencionales pueden tener niveles más altos de residuos de pesticidas, estos residuos suelen estar muy por debajo de los límites de seguridad establecidos por las agencias reguladoras de salud. La decisión de consumir orgánico es una elección ambiental y económica, no una necesidad nutricional comprobada por la ciencia. Cada una de estas correcciones nos recuerda que la verdad suele ser más matizada y compleja de lo que sugieren las leyendas populares. Y es en esa complejidad donde la ciencia realmente brilla. La ciencia, en su incesante búsqueda de la precisión, se convierte en la mayor cazadora de mitos. Es un sistema dinámico que se enriquece no solo con lo que descubre, sino con la valentía de desaprender. Ya hemos revisado desde las falsas certitudes sobre el sistema solar hasta las erróneas creencias sobre la salud humana. Ahora, es momento de que la geofísica y la meteorología tomen el escenario para desmontar algunas de las ideas más persistentes sobre nuestro propio planeta. Comenzaremos con un concepto que ha sido parte de la iconografía de la Tierra durante siglos: la idea de que el núcleo de la Tierra es una piscina fundida de magma líquido. Aunque la imagen de un núcleo ardiente es esencialmente correcta, la geofísica moderna y la sismología han revelado que el núcleo interno de nuestro planeta es, de hecho, sólido. La estructura de la Tierra está compuesta por capas, como una cebolla. Tenemos la corteza, el manto y el núcleo. El núcleo externo es líquido y está compuesto principalmente de hierro y níquel fundidos, y es el movimiento de este metal líquido el que genera nuestro campo magnético. Sin embargo, el núcleo interno, una esfera con un radio mayor que el planeta Marte, está compuesto de la misma aleación de hierro y níquel, pero se encuentra en un estado sólido. ¿Por qué? La física de alta presión explica este fenómeno. A pesar de que la temperatura del núcleo interno es extremadamente alta, casi tan caliente como la superficie del Sol, la presión inmensa ejercida por todas las capas superiores, corteza, manto y núcleo externo, es tan colosal que impide que los átomos se muevan libremente y se conviertan en líquido. Es una paradoja fascinante. El calor intenta derretirlo, pero la presión lo obliga a permanecer rígido. Ahora, pasemos a un mito del reino de la meteorología y el clima que influye en cómo entendemos los patrones del tiempo. La afirmación de que el agua gira en diferentes direcciones en el hemisferio norte y sur, debido a la fuerza de Coriolis. Este es un ejemplo de un principio científico real, la fuerza de Coriolis, que es aplicado erróneamente a un fenómeno cotidiano. La fuerza de Coriolis es el efecto que la rotación de la Tierra tiene sobre los objetos que se mueven libremente y es, sin duda, la responsable de que los huracanes y los sistemas climáticos giren en sentido contrario en cada hemisferio. Es un factor determinante en el movimiento de masas de aire y agua a gran escala. No obstante, la ciencia de la dinámica de fluidos ha demostrado que esta fuerza es demasiado débil para tener un impacto apreciable en el desagüe de un inodoro, un lavabo o una bañera. En estos sistemas de pequeña escala, los factores que realmente determinan la dirección del giro son las condiciones locales. La geometría del desagüe, la inercia del agua al verterse o, más comúnmente, las pequeñas corrientes que ya existen en el recipiente antes de abrir el tapón. Si el desagüe girara en una dirección en el norte y otra en el sur, sería por pura coincidencia, no por la rotación del planeta. Continuamos con un mito muy visual y cinematográfico sobre la química y la toxicología, la creencia de que los ácidos potentes disuelven cualquier cosa, especialmente metales o cuerpos orgánicos, sin dejar rastro. El cine a menudo nos muestra un ácido verde burbujeante que corroe todo inmediatamente. La realidad de la química de materiales es que,
Si bien los ácidos fuertes son reactivos, ninguno es universalmente corrosivo. Un ácido debe ser almacenado en algo. Por ejemplo, el ácido fluorhídrico es uno de los ácidos más peligrosos y reactivos que existen, capaz de disolver el vidrio y los silicatos, por lo que debe ser almacenado en plástico. Por otro lado, el ácido nítrico concentrado es extremadamente corrosivo para muchos metales, pero se almacena en contenedores de vidrio. Es una cuestión de reactividad específica. Cada ácido interactúa de manera diferente con los diversos materiales. Si bien el ácido sulfúrico concentrado y el ácido clorhídrico son increíblemente destructivos para los tejidos orgánicos debido a su capacidad de deshidratación e hidrólisis, incluso ellos dejarían residuos como huesos y dientes. La disolución total e instantánea es un recurso de la ficción, no un principio de la química. Adentrémonos en el reino de la biología evolutiva y la antropología para corregir un error común que distorsiona nuestra comprensión de la evolución humana: el mito de que los humanos evolucionaron directamente de los chimpancés. Esta noción es un malentendido fundamental de la teoría de la evolución de Darwin. La paleoantropología y la genética molecular demuestran que los humanos modernos, Homo sapiens, y los chimpancés, Pantroglodites, no son una relación de descendencia directa. En cambio, compartimos un ancestro común que vivió hace unos 6 a 8 millones de años. Piensa en el árbol evolutivo como un arbusto, no como una escalera. Tanto los humanos como los chimpancés son ramas separadas que han evolucionado de manera independiente a partir de ese tronco ancestral compartido. Los chimpancés de hoy son tan evolucionados como los humanos de hoy. Simplemente han evolucionado para adaptarse a un nicho diferente. Afirmar que venimos del chimpancé es como decir que tú desciendes de tu primo. En realidad, tú y tu primo descienden de los mismos abuelos. Pasemos a un campo que es vital para la supervivencia moderna, la seguridad automotriz, para desmentir un consejo muy antiguo y persistente: la creencia de que debes bombear los frenos en un vehículo durante una situación de emergencia para evitar el derrape. Esta técnica era correcta y necesaria para los vehículos equipados con sistemas de frenado antiguos, que carecían de tecnología avanzada. En esos coches, presionar el pedal repetidamente, bombear, ayudaba a evitar que las ruedas se bloquearan, lo que habría causado la pérdida de control direccional. Sin embargo, en casi todos los vehículos modernos fabricados en las últimas 3 décadas, esta práctica es innecesaria y contraproducente. Los coches modernos vienen equipados con el Sistema de Frenos Antibloqueo, ABS. La ingeniería de control de vehículos detrás del ABS es mucho más rápida y precisa que cualquier intervención humana. El ABS monitorea constantemente la velocidad de rotación de cada rueda y bombea automáticamente los frenos por ti, a una velocidad mucho mayor de lo que el pie humano podría lograr. Por lo tanto, en un coche moderno, la instrucción correcta en una emergencia es pisar el pedal firmemente y mantenerlo presionado. El ABS hará el trabajo, permitiéndote dirigir el vehículo mientras frenas. Ahora, un mito que ha impactado la salud pública y la psicología durante el último siglo: la idea de que es peligroso despertar a un sonámbulo bruscamente. La preocupación es que despertar a alguien que camina dormido podría provocarle un ataque cardíaco o un trauma mental grave. La ciencia del sueño y la psiquiatría desmienten que exista un peligro médico grave asociado con despertarlos. El sonambulismo ocurre cuando el cerebro está parcialmente despierto, suficiente para la actividad motora, y parcialmente dormido, lo que permite realizar acciones sin conciencia. El peligro de despertar a un sonámbulo no es médico, sino físico. Al despertar repentinamente y sentirse desorientado o asustado por no saber dónde está o qué está haciendo, el sonámbulo puede reaccionar con pánico y volverse agresivo, o simplemente tropezar y caer, lo que lo pone en peligro de lesión. La recomendación de los expertos en sueño no es dejarlo en ese estado, sino guiarlo suavemente de vuelta a la cama sin despertarlo si es posible, o despertarlo con calma y tranquilidad para evitar el shock de la desorientación. Finalmente, una idea errónea que confunde la física cuántica con la mecánica newtoniana en el espacio exterior: la creencia de que el cinturón de asteroides es un campo denso de rocas peligrosas que hay que navegar con mucha habilidad. Esta imagen, popularizada por la ciencia ficción, es altamente falsa. El cinturón principal de asteroides, que se encuentra entre Marte y Júpiter, es de hecho vasto y extremadamente vacío. Si bien contiene millones de objetos,
Desde pequeños guijarros hasta cuerpos del tamaño de Ceres, el volumen del espacio que ocupan es tan colosal que la distancia promedio entre los asteroides más grandes es de cientos de miles de kilómetros. Las naves espaciales, como las Voyager o la New Horizons, han viajado a través del cinturón de asteroides sin tener que esquivar activamente ninguna roca. La probabilidad de chocar con un asteroide es infinitesimalmente pequeña. El reto para la ingeniería aeroespacial al cruzar el cinturón no es la densidad, sino la distancia y el tiempo. Es un recordatorio de que, incluso en el espacio, las grandes distancias hacen que la mayor parte del universo sea vacío. Es en la confrontación con estas ideas preconcebidas donde el conocimiento se fortalece. La ciencia no pide que creas, sino que examines y evalúes la evidencia, y al hacerlo, transformamos el folclore en un entendimiento más profundo y veraz. La desmitificación es una herramienta poderosa que nos permite ver el mundo con mayor claridad. Hemos navegado por errores de la cosmología, la biología y la geofísica, observando cómo las verdades aceptadas se desvanecen ante la evidencia rigurosa. En este nuevo segmento, nos adentraremos en el reino de la medicina, la fisiología y la química para examinar creencias que, aunque bien intencionadas, han sido descartadas por la investigación moderna. Empecemos con un error de la fisiología humana que ha creado innumerables dolores de cabeza a los padres de todo el mundo. La idea de que el azúcar provoca hiperactividad en los niños. Es un escenario clásico. Cumpleaños, dulces, y poco después los niños corren por las paredes con energía incontrolable. La conexión parece obvia. Sin embargo, décadas de investigación controlada y metaanálisis en pediatría y nutrición han demostrado que no existe una relación causal comprobada entre el consumo de azúcar, sacarosa, glucosa, etc., y la hiperactividad en niños. Numerosos estudios a doble ciego, donde a los niños se les da azúcar o un placebo que parece azúcar, han concluido que no hay diferencias significativas en la conducta o el nivel de actividad entre los grupos. ¿Qué explica entonces el frenesí en las fiestas? La psicología conductual ofrece la respuesta más probable. Es el efecto placebo, pero en los padres y el entorno. Los padres esperan que el azúcar cause hiperactividad, por lo que inconscientemente observan más de cerca y atribuyen cualquier conducta enérgica al dulce. Además, el ambiente de una fiesta o una celebración, el ruido, la excitación, la socialización, es, por sí mismo, un poderoso estimulante que eleva los niveles de energía, independientemente de lo que se ingiera. El azúcar es un chivo expiatorio de la emoción. Ahora, pasemos a un tema de nutrición y fitness que ha dominado las conversaciones en gimnasios y vestuarios. La creencia de que los músculos se convierten en grasa si dejas de hacer ejercicio. Esta idea, a menudo utilizada para motivar a la gente, es fisiológicamente imposible. Es una falsedad desmentida por la biología celular. Los músculos y la grasa son tejidos biológicos completamente diferentes, compuestos por distintos tipos de células y estructuras. El tejido muscular está formado por fibras musculares que son ricas en proteínas contráctiles. El tejido adiposo, grasa, está compuesto por adipocitos, células diseñadas para almacenar energía en forma de triglicéridos. Simplemente no hay un proceso biológico que permita que un tipo de célula se transforme directamente en el otro. Lo que realmente sucede cuando dejas de entrenar es que los músculos se atrofian, disminuyen de tamaño debido a la falta de uso, mientras que si mantienes el mismo consumo calórico, el exceso de energía se almacena como grasa corporal, lo que hace que el tejido adiposo aumente. El cuerpo no está reciclando tus bíceps en grasa, sino que está perdiendo músculo y ganando grasa en procesos separados. Adentrémonos en el reino de la química orgánica para corregir un miedo común en la cocina, que calentar alimentos en recipientes de plástico en el microondas libera dioxinas cancerígenas. Esta advertencia es falsa y ha sido desmentida por la toxicología y la química de polímeros. Las dioxinas son un grupo de compuestos orgánicos persistentes y altamente tóxicos, creados generalmente como subproductos de la combustión a alta temperatura, como en incineradoras o incendios forestales. Las dioxinas no se utilizan en la fabricación de plásticos alimentarios, como el polietileno, el polipropileno o el poliestireno, los plásticos marcados como seguros para microondas. Lo que sí puede ocurrir es que, si utilizas un plástico que no está diseñado para microondas, las altas temperaturas pueden hacer que se derrita o que se liberen eftalatos o bisfenol A, BPA,
que son aditivos utilizados para dar flexibilidad al plástico. Estos aditivos pueden migrar en cantidades mínimas al alimento. Sin embargo, la liberación de dioxinas es un mito químico sin fundamento. La recomendación de la ciencia de los materiales es sencilla. Usa solo recipientes marcados como aptos para microondas o, mejor aún, transfiere la comida a recipientes de vidrio o cerámica para un calentamiento seguro. Ahora, un viaje a la física y la acústica para desmentir una simplificación de la secundaria, la idea de que el sonido no puede viajar en el espacio. Esta afirmación es parcialmente verdadera, pero, en su sentido absoluto, una falsedad. El sonido, tal como lo entendemos, una onda de presión que necesita un medio material como el aire, el agua o un sólido para propagarse, no puede viajar a través del vacío casi perfecto del espacio interplanetario o interestelar. Sin embargo, el espacio no es un vacío total. Las vastas regiones del espacio galáctico contienen plasma, que es gas ionizado, y polvo cósmico, aunque sea en densidades extremadamente bajas. En estos medios, las ondas de presión existen y viajan, aunque de una manera muy diferente a como lo hacen en la Tierra. Por ejemplo, en el espacio existen ondas de plasma que transportan energía y que de forma análoga al sonido representan fluctuaciones de densidad. Además, las ondas de choque generadas por las explosiones de supernovas viajan a través del gas interestelar. Si tuviéramos un instrumento de radioastronomía o un sensor adecuado, estas ondas sí podrían ser escuchadas o registradas como vibraciones de ese medio. El espacio es silencioso para el oído humano porque no hay suficiente aire para que nuestras orejas perciban las vibraciones, pero no es absolutamente insonoro en términos físicos. Volviendo a la biología evolutiva y la zoología, confrontemos un ejemplo clásico de la falacia evolutiva: la creencia de que el ser humano es el único animal que suda. Esta es una falsedad que ignora la diversidad de mecanismos termorreguladores en el reino animal. El sudor humano es único en su eficacia y composición, el mecanismo de la perspiración para refrigeración por evaporación. Sin embargo, muchos animales sí sudan o utilizan mecanismos análogos de enfriamiento basados en la evaporación. Los caballos, por ejemplo, sudan a través de la piel como nosotros, aunque su sudor contiene una proteína espumosa que los ayuda a dispersar el calor. Las vacas y algunos primates también tienen glándulas sudoríparas funcionales. Otros animales, si bien no sudan a través de la piel de forma masiva, utilizan mecanismos evaporativos clave. Los perros jadean, la evaporación del agua de su lengua y sistema respiratorio tiene el mismo efecto termorregulador que la transpiración humana. Las aves utilizan un método llamado aleteo gular. Por lo tanto, el mecanismo humano es especial, pero el proceso de enfriamiento por evaporación no es de nuestra exclusiva propiedad. Ahora, un mito que ha afectado la gestión de la memoria y el aprendizaje, la idea de que se pierden miles de neuronas por segundo y que, por lo tanto, el cerebro está en un estado constante y rápido de declive. Si bien es cierto que las personas pierden neuronas a lo largo de la vida, la idea de una pérdida masiva y constante es una exageración dramática desmentida por la neurociencia. El cerebro adulto está dotado de una increíble plasticidad y tiene la capacidad de neurogénesis, creación de nuevas neuronas, especialmente en áreas como el hipocampo, crucial para la memoria. La pérdida de neuronas que ocurre con el envejecimiento normal es un proceso gradual y no tan destructivo como se temía. El cerebro compensa esta pérdida reconfigurando sus conexiones, sinapsis, creando nuevas vías neurales para mantener el funcionamiento. La salud cognitiva depende mucho más de la integridad de estas conexiones y de la actividad cerebral continua, el famoso úselo o piérdalo, que de la cuenta absoluta de neuronas. Mantener el cerebro activo, social y físicamente sano es la clave para mitigar la pérdida, demostrando que este órgano es mucho más resistente y adaptable de lo que se pensó inicialmente. Para terminar este segmento, abordaremos una creencia en la oceanografía que ha calado hondo en la cultura: la idea de que el mar es completamente azul porque refleja el color del cielo. La física de la luz y la oceanografía óptica nos revelan que esto es solo una verdad a medias. El mar parece azul, pero no solo por el reflejo del cielo. De hecho, el agua en grandes volúmenes es inherentemente azul debido a la forma en que absorbe la luz. Cuando la luz solar incide en el agua, absorbe las longitudes de onda más largas y energéticas, como el rojo, el amarillo y el verde.
El agua absorbe estas longitudes de onda más fácilmente que las longitudes de onda más cortas, azul y violeta. Como resultado, la luz azul es la que penetra más profundamente y es la que se dispersa de vuelta a nuestros ojos. Incluso si el cielo estuviera completamente cubierto de nubes, o si te sumergieras lo suficiente como para que el cielo fuera irrelevante, el agua seguiría teniendo un tinte azul debido a esta absorción selectiva intrínseca. Los reflejos del cielo contribuyen al color, sí, pero la razón fundamental es una propiedad molecular del agua misma. Cada falsedad que logramos exponer es un paso más hacia una visión del mundo más clara y precisa. La ciencia no se conforma con lo que parece, sino que busca lo que es, un ejercicio constante de asombro y revelación. La ciencia nos obliga a cuestionar incluso nuestras observaciones más fundamentales. En nuestro recorrido, hemos confrontado errores arraigados en la física, la biología y la salud. Ahora, pondremos bajo la lupa ideas muy populares que han moldeado la psicología, la historia natural y la química de los alimentos, descubriendo que muchas de ellas son meras ilusiones desmanteladas por la investigación rigurosa. Comencemos con un mito que ha sido el pilar de la psicología popular y la motivación personal durante décadas: la creencia de que la pirámide de necesidades de Maslow, que establece que las necesidades inferiores deben satisfacerse por completo antes de que las superiores puedan motivarnos, es un modelo rígido y universalmente secuencial de la motivación humana. El psicólogo Abraham Maslow propuso esta jerarquía en 1943, una idea fascinante que organizaba las necesidades humanas desde las fisiológicas básicas hasta la autorrealización. Sin embargo, la psicología transcultural y la investigación motivacional contemporánea han demostrado que este modelo no es la secuencia estricta y monolítica que se popularizó. Maslow mismo reconoció más tarde que la jerarquía no debía verse como una serie de escalones inamovibles. La realidad es que las necesidades humanas son mucho más fluidas y superpuestas. Por ejemplo, la antropología nos muestra que las personas en culturas que sufren escasez de alimentos o condiciones de vida inseguras, necesidades fisiológicas y de seguridad no satisfechas, aún pueden estar motivadas por necesidades de orden superior, como el amor, la pertenencia o incluso la expresión creativa. Un artista que sufre por su arte o un activista que arriesga su vida por una causa son ejemplos claros de cómo las necesidades superiores pueden activarse incluso cuando las básicas están comprometidas. La pirámide es un marco útil, pero la ciencia demostró que su estructura rígida es una simplificación falsa de la compleja motivación humana. Ahora, pasemos a un tema de química y enología que confunde a muchos consumidores de vino: la creencia de que el vino debe respirar o airearse en la botella antes de servirse. Esta es una práctica común que se realiza para abrir el sabor del vino, pero la química analítica y la enología nos dicen que es completamente inútil. El objetivo de la aireación es permitir que el oxígeno interactúe con el vino para liberar aromas volátiles y suavizar los taninos. El problema es el área de la superficie. Al quitar el corcho de una botella, el vino que entra en contacto con el aire es solo la pequeña capa superficial y la minúscula cantidad que queda en el cuello de la botella. Esta pequeña superficie no proporciona suficiente oxígeno ni tiempo para que la aireación significativa ocurra. La ciencia de los fluidos demuestra que para lograr una aireación efectiva que realmente afecte el perfil de sabor de todo el volumen, debes verter el vino en una copa o, mucho mejor, en un decantador. El decantado maximiza la superficie de contacto entre el vino y el aire, permitiendo que las complejas reacciones de oxidación sucedan rápidamente. Simplemente descorchar la botella y esperar es una farsa que la química ha desmentido. Adentrémonos en la historia natural y la botánica para desmentir una falsedad sobre las plantas que ha sido objeto de fascinación: la idea de que las plantas carnívoras son una clase única de depredadores que solo se alimentan de insectos. La realidad, desde la perspectiva de la ecología y la evolución de las plantas, es que el término carnívoro es una simplificación. Estas plantas son, de hecho, omnívoras y, más precisamente, absorben nutrientes de cualquier fuente orgánica que puedan digerir. Si bien las dietas de la mayoría de las especies, como la Dionaea, Venus atrapamoscas, se componen principalmente de insectos, esto se debe a que los insectos
Son la presa más común disponible en sus ambientes pantanosos, típicamente pobres en nitrógeno. Sin embargo, se ha documentado que las especies más grandes, como algunas nepentes, plantas de jarra, han evolucionado para atrapar y digerir pequeños vertebrados, incluyendo ranas, ratones y lagartijas. A un nivel microscópico, todas estas plantas absorben nutrientes disueltos de la descomposición de la materia orgánica, que es la misma forma en que absorben las sales minerales del suelo. No son carnívoras en el sentido estricto, sino heterótrofas parciales, suplementando su dieta fotosintética con materia orgánica. Ahora, un error muy arraigado en la física y la tecnología doméstica que ha afectado la forma en que calentamos líquidos, la creencia de que el agua caliente se congela más rápido que el agua fría. Este fenómeno, conocido como el efecto Mpemba, llamado así por un estudiante tanzano que lo observó en los años 60, ha sido objeto de debate científico durante siglos, incluso desde la época de Aristóteles. Si bien se ha observado en condiciones muy específicas, la afirmación de que es una ley física universal es falsa. La termodinámica nos dice que un cuerpo más caliente debe ceder más energía térmica para alcanzar el punto de congelación que un cuerpo más frío, por lo que, lógicamente, el agua fría debería congelarse primero. Los estudios que han replicado el efecto Mpemba sugieren que cuando ocurre no es por una propiedad mágica, sino por una combinación de factores complejos que solo se dan bajo circunstancias específicas. La evaporación, el agua caliente se evapora más rápido, reduciendo la masa y por lo tanto la cantidad de calor a eliminar. La convección, las corrientes de calor difieren y, el factor más aceptado por la física moderna, la influencia de los gases disueltos. El agua caliente tiene menos gases disueltos que el agua fría. Estos gases disueltos actúan como agentes que inhiben la congelación, como anticongelantes muy leves. Al eliminarse los gases en el agua caliente, esta puede nuclear el hielo más rápidamente que el agua fría con su carga completa de gases. Es un fenómeno puntual, no una ley general. Cambiemos de tercio hacia la zoología para desmentir una falacia común sobre los insectos, la idea de que las abejas obreras solo viven 30 días, un mes, durante su temporada de trabajo. Esta cifra de un mes, que se cita a menudo, es una simplificación inexacta de la entomología que ignora los ciclos de vida estacionales. La vida útil de una abeja obrera depende, crucialmente, de la época del año y, por lo tanto, de la cantidad de trabajo que realiza. Durante el verano, cuando la colonia está activa y hay una alta demanda de néctar y polen, las abejas obreras trabajan hasta la extenuación. Su intensa actividad de vuelo y forrajeo sí desgasta su cuerpo y puede limitar su vida a un promedio de 4 a 6 semanas. Sin embargo, las abejas que nacen a finales del otoño tienen una fisiología diferente. No realizan trabajos de forrajeo y su función es sobrevivir al invierno para calentar la colmena y estar listas para la primavera. Estas abejas de invierno reducen drásticamente su actividad metabólica y pueden vivir de forma notable durante 5 o incluso 6 meses. El mito ignora la capacidad de adaptación estacional de estos increíbles insectos. Para concluir este segmento, revisaremos un mito de la ciencia espacial y la ingeniería aeroespacial que se ha mantenido gracias a la falta de conocimiento sobre la atmósfera. La creencia de que el espacio exterior comienza a 100 kilómetros de la Tierra, la línea Kármán, y que, a partir de ahí, ya no hay atmósfera. La línea Kármán es una definición útil y aceptada internacionalmente para establecer el límite donde la aeronáutica da paso a la astronáutica. Es la altitud donde el aire es tan delgado que un avión tendría que volar más rápido que la velocidad orbital para generar suficiente sustentación para mantenerse. Sin embargo, la física atmosférica es clara. La atmósfera no se detiene abruptamente allí. El aire se vuelve progresivamente más delgado a medida que ascendemos, pero las trazas de nuestra atmósfera, especialmente la exosfera, se extienden hasta el espacio lunar, unos 10.000 kilómetros de altitud. Satélites que orbitan justo por encima de la línea Kármán todavía experimentan un ligero arrastre atmosférico, drag, debido a estas moléculas dispersas de aire, lo que exige que realicen correcciones orbitales periódicas. El espacio exterior comienza conceptualmente en esa línea por razones prácticas de ingeniería, pero la influencia atmosférica continúa mucho más allá, demostrando que la transición es un degradado gradual, no un interruptor binario. Cada uno de estos casos es un testimonio de cómo la ciencia opera, tomando una idea sencilla
confrontándola con la complejidad de la realidad y desechando la versión fácil por una verdad más rigurosa, aunque menos intuitiva. La curiosidad es la única regla. La ciencia, como hemos visto, no teme contradecir el sentido común ni las tradiciones arraigadas. La capacidad de desaprender y reemplazar lo viejo con lo verificable es el motor de todo progreso. Hemos pasado de la neurología a la astronomía, desmantelando capa tras capa de conceptos equivocados. En este nuevo segmento nos enfocaremos en errores populares que han persistido en la salud personal, la historia de la ciencia y la física de materiales, demostrando que la realidad es a menudo más sutil de lo que nos atrevemos a imaginar. Comencemos con un mito que ha generado un negocio multimillonario en la industria de los suplementos y la desintoxicación. La creencia de que necesitamos dietas o jugos de desintoxicación para eliminar las toxinas acumuladas en el cuerpo. Esta es una idea que, desde la perspectiva de la fisiología y la hepatología, el estudio del hígado, es fisiológicamente absurda. El cuerpo humano ya está equipado con un sistema de desintoxicación excepcionalmente eficiente. ¿Cuáles son los órganos desintoxicantes? El hígado y los riñones. El hígado actúa como el principal centro de procesamiento químico del cuerpo, transformando las toxinas solubles en grasa en sustancias solubles en agua que pueden ser excretadas. Los riñones luego filtran la sangre para eliminar estos desechos por medio de la orina. A menos que una persona sufra de insuficiencia renal o hepática, estos dos órganos realizan un trabajo impecable de limpieza y purificación las 24 horas del día. La promoción de jugos o dietas especiales para eliminar toxinas carece de prueba científica válida y no hace nada que el hígado y los riñones no hagan ya por sí solos. Lo único que realmente necesitas para ayudar a tus sistemas de desintoxicación es una dieta equilibrada y suficiente hidratación, no un ayuno o un brebaje costoso. Ahora, abordemos un error de la historia de la ciencia que se ha romantizado en exceso: la idea de que Isaac Newton descubrió la gravedad al ver caer una manzana sobre su cabeza. Si bien la historia de la manzana es un hermoso ejemplo de epifanía científica, la afirmación de que descubrió la existencia de la gravedad es falsa. La gente, por supuesto, sabía que los objetos caían. Ese hecho era una simple observación de la vida. La verdadera contribución revolucionaria de Newton fue la comprensión de que la misma fuerza que hace caer la manzana en la Tierra es la que mantiene a la Luna en órbita alrededor del planeta. Es decir, no descubrió la gravedad, sino que descubrió la ley de la gravitación universal. Newton fue quien unificó la física terrestre con la física celeste. Él demostró que el universo opera bajo un conjunto coherente de reglas matemáticas, y lo hizo a través de cálculos rigurosos, no solo de un golpe en la cabeza. La manzana fue una anécdota que usó para ilustrar el momento de la idea unificadora, no el momento de la revelación de la existencia de la fuerza misma. Pasemos a un tema de salud y anatomía que se ha simplificado hasta el error: la creencia de que la lengua es el músculo más fuerte del cuerpo. Es una afirmación que se repite a menudo para ilustrar la sorprendente tenacidad de este órgano. Sin embargo, la fisiología muscular nos indica que esta idea es falsa, porque la definición de fuerza es ambigua y la lengua ni siquiera es un músculo único. La lengua es un conjunto de 8 músculos entrelazados, llamados músculos hidrostáticos musculares, que le dan una flexibilidad increíble. Si definimos la fuerza como la fuerza absoluta que puede ejercer un músculo, la que puede levantar más peso, el título iría al glúteo máximo o al músculo cuádriceps. Si definimos la fuerza como la presión que un músculo puede ejercer, fuerza relativa al tamaño, el músculo macetero, el músculo de la mandíbula, es el más fuerte, capaz de ejercer una presión asombrosa durante la masticación. La lengua, por su parte, es el órgano que goza de la mayor resistencia y flexibilidad, capaz de trabajar constantemente sin fatigarse, pero no es el más fuerte en términos de potencia. Ahora, un error de física de materiales que a menudo se aplica a la cristalería antigua: la idea de que el vidrio es un líquido súper enfriado que fluye muy lentamente a lo largo de los siglos. Esta idea surgió al observar los cristales de las ventanas muy antiguos, que a menudo son visiblemente más gruesos en la parte inferior que en la superior. El razonamiento popular era que, a lo largo de los siglos, el vidrio había fluido lentamente hacia abajo como un líquido viscoso. Sin embargo, la física del estado sólido y la ciencia de los materiales han refutado esto.
El vidrio es en realidad un sólido amorfo. Su estructura atómica es desordenada, como la de un líquido, pero es completamente rígida y no fluye a temperatura ambiente. La razón de las ventanas más gruesas en la parte inferior tiene que ver con los métodos de fabricación preindustriales. Los vidrieros de la época medieval y renacentista fabricaban el vidrio mediante el método de la corona o el cilindro soplado, que producían hojas de vidrio de espesor desigual. Al instalar estas ventanas de forma manual, los carpinteros de entonces simplemente ponían el lado más grueso hacia abajo para asegurar una mayor estabilidad en el marco. El vidrio es un sólido, y tu ventana no está goteando lentamente hacia la acera. Volvamos a la biología marina para desmentir una falsedad sobre uno de los depredadores más temidos: la creencia de que los tiburones no pueden desarrollar cáncer. Esta idea, popularizada por libros que promovían el cartílago de tiburón como una cura milagrosa contra el cáncer en humanos, es categóricamente falsa según la oncología veterinaria. Los tiburones son criaturas resistentes, y sí, su sistema inmunológico y su fisiología pueden conferirles una cierta resistencia a algunas formas de la enfermedad. Sin embargo, los oncólogos marinos han documentado y confirmado numerosos casos de tumores cancerosos en varias especies de tiburones, incluyendo fibromas, carcinomas y melanomas. La idea de su inmunidad total es un mito pseudocientífico que causó un daño considerable a las poblaciones de tiburones al impulsar su caza para obtener cartílago, todo basado en una premisa biológica incorrecta. La realidad es que el cáncer es una enfermedad que afecta a virtualmente todos los organismos multicelulares complejos, incluidos los tiburones. Ahora, una corrección en el campo de la geología y la vulcanología que te hará ver los volcanes de manera diferente. La idea de que todos los volcanes tienen forma de cono perfecto y una caldera en la parte superior. Esta imagen, dominada por iconos como el Monte Fuji o el Monte Vesubio, es la de un estratovolcán o volcán compuesto, pero no representa ni de lejos la totalidad de las formaciones volcánicas. La ciencia geológica ha demostrado que la forma de un volcán depende enteramente de la composición de la lava y el tipo de erupción. Un volcán que tiene una lava muy viscosa, gruesa, como la andesítica, tiende a construir un cono empinado y simétrico porque la lava no fluye muy lejos antes de solidificarse. Sin embargo, la mayor formación volcánica de la Tierra, el volcán Mauna Loa en Hawái, es un volcán en escudo gigantesco. Este tipo se forma por lava muy fluida, basáltica, que viaja grandes distancias antes de enfriarse, creando una montaña muy ancha, baja y con laderas suaves, que se asemeja a un escudo de guerrero apoyado en el suelo. Además, existen las calderas y los domos de lava. La idea del cono es, por lo tanto, una representación limitada de la compleja orografía volcánica de nuestro planeta. Finalmente, una idea falsa en la física atmosférica que toca la belleza del cielo nocturno. La creencia de que todas las estrellas que vemos son soles distantes, como nuestro Sol. Si bien es cierto que la mayoría de los puntos de luz que observamos son estrellas que generan energía a través de la fusión, la astronomía nos indica que una parte significativa de lo que percibimos como estrellas son, en realidad, objetos astronómicos muy diferentes. A simple vista, en el cielo nocturno, 5 puntos que brillan intensamente no son estrellas, sino planetas de nuestro propio sistema solar: Mercurio, Venus, Marte, Júpiter y Saturno. Además, algunos de los puntos más difusos son en realidad galaxias completas, como la galaxia de Andrómeda, cada una conteniendo miles de millones de estrellas. La luz que vemos puede provenir de nebulosas que son vastas nubes de gas y polvo cósmico. Por lo tanto, aunque la mayoría de los puntos brillantes individuales son estrellas, el concepto popular es erróneo al ignorar la rica diversidad de cuerpos celestes que habitan el firmamento. La constante reescritura de lo que sabemos es una fuente inagotable de asombro. Cada error desmentido nos acerca un paso más a la verdad del universo. La revelación constante de que nuestras percepciones más arraigadas son, a menudo, inexactas, es el motor que impulsa la ciencia. A lo largo de este viaje, hemos desmantelado ideas que van desde el funcionamiento del cerebro hasta las leyes del cosmos, probando que el conocimiento más sólido es aquel que es capaz de autocorregirse. Nos acercamos al final de esta exploración de cosas que la ciencia demostró que son falsas, y aún quedan algunas verdades a medias que necesitan ser expuestas por la evidencia rigurosa.
Continuaremos en el ámbito de la salud personal y la dermatología para desmentir una creencia que ha perdurado en la cultura del fitness y la pérdida de peso, la idea de que sudar profusamente es sinónimo de quemar mucha grasa. Es común ver a personas en el gimnasio envueltas en ropa pesada o en saunas con la esperanza de maximizar la sudoración. La fisiología del ejercicio y el metabolismo nos indican que esta creencia es falsa. La sudoración es, primariamente, el mecanismo de termorregulación del cuerpo. Cuando la temperatura interna aumenta, ya sea por ejercicio intenso, calor ambiental o ropa gruesa, el cuerpo libera agua y sales a través de las glándulas sudoríparas para que la evaporación enfríe la piel. La pérdida de peso que experimentas inmediatamente después de una intensa sesión de sudoración es casi totalmente pérdida de agua, no de grasa. Esta pérdida se recupera tan pronto como bebes líquidos. La quema de grasa o oxidación de lípidos ocurre dentro de las células musculares cuando el cuerpo recurre a sus reservas de energía. Para quemar grasa de manera efectiva, necesitas mantener una frecuencia cardíaca elevada durante un periodo prolongado y mantener un déficit calórico, factores que no están intrínsecamente ligados a la cantidad de sudor que produces. Ahora, un error de física newtoniana que se enseña a menudo como una verdad absoluta en las aulas: la afirmación de que el peso de un objeto influye en la velocidad a la que cae. Se trata de una simplificación falsa que surge de la observación cotidiana. Si dejas caer una pluma y una bola de metal al mismo tiempo en la tierra, la bola llegará primero. Esto lleva a muchos a concluir que el peso es el factor determinante. Sin embargo, la física clásica y la experimentación controlada nos demuestran que, en realidad, todos los objetos caen a la misma velocidad en ausencia de resistencia del aire. El principio de la equivalencia de Galileo, y más tarde el de la relatividad general de Einstein, sostiene que la aceleración debida a la gravedad es independiente de la masa o la composición del objeto. El famoso experimento de la pluma y el martillo, realizado por el astronauta David Scott en la Luna, donde no hay aire, demostró que ambos objetos caían y tocaban el suelo simultáneamente. En la Tierra, la resistencia aerodinámica es el factor que ralentiza la pluma. La fuerza de fricción del aire es mucho más significativa para un objeto de gran superficie y baja masa, haciendo que la pluma se quede atrás. El peso no importa, la resistencia del medio es lo que distorsiona nuestra percepción. Cambiemos a la historia militar y la ingeniería para desmentir un mito popular sobre la Segunda Guerra Mundial, la idea de que el radar fue inventado por completo por los británicos durante el conflicto. Si bien el desarrollo del radar por el científico británico Robert Watson Watt fue crucial para la victoria aérea en la Batalla de Inglaterra, la afirmación de su invención exclusiva es históricamente falsa y desmentida por los archivos de ingeniería eléctrica de varios países. El concepto fundamental de usar ondas de radio para detectar objetos se originó y fue explorado por científicos en Alemania, Estados Unidos, Francia y Rusia mucho antes de 1939. Por ejemplo, los alemanes ya estaban trabajando en sistemas de detección por radio a principios de la década de 1930. La contribución británica fue vitalmente importante porque lograron perfeccionar el sistema, hacerlo operacionalmente útil y desplegarlo a una escala industrial y militar efectiva, la cadena Home. Su uso estratégico y su rápida implementación fue lo que les dio la ventaja, no la invención inicial de la tecnología en sí. El desarrollo del radar fue un esfuerzo colaborativo y competitivo que abarcó varias naciones. Ahora, un error de biología marina que impacta la conservación de los arrecifes, la creencia de que los corales son rocas o plantas. El desconocimiento de lo que son realmente los arrecifes de coral ha llevado a su maltrato. La zoología marina nos enseña que los corales son, de hecho, animales. Son pequeños pólipos que pertenecen al filo de los cnidarios, la misma categoría que las anémonas y las medusas. Cada pólipo vive dentro de una copa de carbonato de calcio que secreta, y las colonias crecen lentamente para formar las estructuras que llamamos arrecifes. Los corales tienen una relación simbiótica con unas algas unicelulares llamadas zooxantelas, que viven dentro de los tejidos del pólipo. Estas algas realizan la fotosíntesis, el rasgo vegetal, y proporcionan al coral hasta el 90% de su energía. A cambio, el coral les da un hogar seguro y el dióxido de carbono que necesitan. Los corales son, por lo tanto, una asombrosa mezcla de animal y alga, pero su clasificación fundamental es animal.
Finalicemos con un error de ciencia médica y nutrición que confunde a los entusiastas de la comida sana: la idea de que el aceite de coco es un aceite saludable para el consumo diario. Esta creencia ha crecido exponencialmente en los últimos años, promovida por celebridades y dietistas no profesionales. Sin embargo, la endocrinología y la cardiología han sido claras. El aceite de coco es, de hecho, significativamente menos saludable que otros aceites vegetales. El aceite de coco está compuesto por más del 80% de grasas saturadas, lo que es una concentración mucho mayor que la manteca de cerdo, alrededor del 40%, o la mantequilla, alrededor del 50%. Las grasas saturadas han sido consistentemente ligadas al aumento de los niveles de colesterol LDL, el colesterol malo, y por lo tanto, al riesgo de enfermedades cardiovasculares. Aunque el aceite de coco contiene triglicéridos de cadena media, TCM, que se metabolizan de forma diferente, la mayoría de los beneficios promovidos por el marketing han sido exagerados o no probados. La ciencia nutricional recomienda sustituir las grasas saturadas por grasas insaturadas, como las que se encuentran en el aceite de oliva, el aceite de canola o el aceite de aguacate, para promover la salud del corazón. El aceite de coco no es un superalimento, es una grasa muy saturada. Hemos llegado al final de este recorrido, desvelando una larga lista de ideas que alguna vez fueron aceptadas como verdades incuestionables. Desde la futilidad de las dietas de desintoxicación hasta el verdadero color del sol, cada corrección científica es un triunfo de la razón y la evidencia sobre la mera convención o la intuición superficial. La lección más grande que podemos extraer de esta inmersión en la ciencia es que la duda es el motor del conocimiento. La ciencia no es un libro de hechos inmutables, sino un método constante de cuestionamiento. Es una conversación en curso que nos exige revisar, refinar y a veces demoler lo que creíamos saber para construir una comprensión más profunda y más honesta del universo y de nosotros mismos. Nunca olvides que la verdad de hoy es solo la mejor explicación que tenemos en este momento, y eso es lo que la hace tan emocionante y tan poderosa. Siempre debemos estar listos para que la próxima gran evidencia vuele la cabeza con algo aún más increíble de lo que imaginamos. La humildad intelectual de la ciencia es su mayor fortaleza. Ha sido un placer absoluto compartir contigo este espacio, donde la curiosidad y la evidencia son las únicas reglas. Espero que estos datos hayan encendido una nueva chispa de asombro en tu mente y te hayan recordado la belleza de vivir en un mundo que siempre tiene más que enseñarnos. Este no es el fin del viaje, solo el final de este segmento. El universo sigue revelándose cada día y la ciencia nunca duerme. Recuerda que la mejor forma de avanzar es desaprender lo falso. Si este tipo de conocimiento profundo y riguroso te resulta útil, compártelo con alguien cuya cabeza necesite ser volada un poco. Suscríbete, deja un buen like y no olvides comentar qué otro mito te gustaría que pusiéramos bajo la lupa de la ciencia. Tu participación es esencial para que esta comunidad de conocimiento siga creciendo. Gracias por permitirnos acompañarte y duerme con ciencia.